gozo poder estar aquí con vosotros adorando a nuestro Dios, ese Dios que es supremo, ese Dios que lo controla todo. Aun cuando vivamos en las circunstancias que podamos vivir, Dios sigue siendo el soberano. Dios continúa estando en su trono. Dios sigue siendo el majestuoso. Muchos piensan que el príncipe de este reino es el que gobierna. El que gobierna es Dios. Él está sometido. El príncipe está sometido. Y el que gobierna es Dios. Él es el soberano. El otro ha intentado quitarle el trono, pero el trono no lo ha podido ocupar. No ha podido usurparlo. Es verdad que el Dios quiso dar un golpe de estado, pero no le sirvió de nada, porque el rey sigue estando en su trono. Y él es al que venimos a adorar. Él es el rey de nuestras vidas, el soberano de nuestras vidas y el soberano de nuestros tiempos. Y nuestros tiempos y nuestra vida está en sus manos. Y me congratulo de ver a hermanos que ya hacía tiempo que no veía, que están aquí con nosotros esta mañana, y realmente es un gozo poder veros y gozarnos juntos en el Señor. Hoy me acompaña parte de mi familia, vengo protegido. Pues sí, gracias a Dios y gracias a vosotros por invitarme a dirigiros en el mensaje de la palabra de Dios, y que sea Él quien nos hable a cada uno en esta mañana y que realmente respondamos a lo que Él quiera decirnos de manera particular e individual a cada uno. Vamos a orar. Dios y Padre Santo, te adoramos, te glorificamos. Tú eres Dios sobre todas las cosas, tú eres el soberano. Y Señor, nos inclinamos delante de ti con reverencia, con respeto, porque tú eres el Señor de nuestras vidas. Tú eres quien lo gobiernas todo, Padre Santo, y nosotros estamos sujetos a ti. Y Señor, gracias por tú habernos dejado tu palabra, porque ella nos orienta, ella nos dirige, ella nos corrige, ella nos alienta, nos inspira. Señor, es una carta que hemos recibido de nuestro amado Padre para que aprendamos a vivir delante de ti con temor y con reverencia. Señor, bendice tu palabra y que tú nos hables a cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 40 años llevaba ya Moisés en el desierto. 40 años cuidando ovejas. Lo que sucedió aquel día, que nuestra hermana ha estado leyendo, fue algo extraordinario. Lo de la zarza ardiendo era común que ardieran en el desierto, posiblemente por las tormentas eléctricas, por el calor que había en aquel lugar. Posiblemente Moisés fue testigo de zarzas, de matorrales arder a causa de esas circunstancias. Pero algo llamó la atención de Moisés, y fue que aquella zarza en particular no terminaba de apagarse. Ardía, 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 y él pues pensó, es extraordinario, las zarzas se apagan, arden y se apagan. Pero aquella no se apagaba, seguía ardiendo, no se consumía. Y aquello atrajo su atención, de manera que se fue acercando para ver qué es lo que estaba sucediendo que hacía que aquella zarza no terminara de apagarse. Y al ir acercándose, Dios lo llama desde la zarza y le dice: Moisés, Moisés. Y él respondió de una manera que también respondió Isaías. Dice: heme aquí. Moisés no estaba dando su ubicación, no estaba dando su localización, sino
él estaba hablando de su disposición. Es como si dijéramos presente, a tu servicio. Antiguamente nos presentaban de esa forma, ¿no? Cuando decía, este es fulano y este es mengano, dice, a su servicio. Ya no se dice esa cosa. Hoy ya nadie está a servicio de nadie, ¿no? Ya que cada uno se sirva a sí mismo porque esto es buffet. Entonces, eso es lo que más o menos podría estar diciendo Moisés cuando él dijo, heme aquí, lo mismo que dijo Isaías al tener la visión. Fijaros qué dos lugares tan distintos el uno del otro. Moisés en el desierto, Isaías en el templo. ¿Os acordáis de lo que decía la mujer samaritana cuando se encontró con Jesucristo en el pozo? Ella decía, ¿dónde hemos de adorar? ¿En Jerusalén o en Gerizim? La hora ha llegado cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Fijaros, hermanos, qué escenarios tan distintos el uno del otro. Un templo y un desierto. A Dios lo podemos encontrar en lugares inusitados, en lugares inverosímiles, a través de circunstancias y de momentos insospechados. A Moisés a través de la zarza. Nunca se hubiera podido imaginar Moisés que Dios le iba a hablar en una zarza, a través de una zarza. Y así fue como Dios le habló a Moisés. Dios puede hablarnos a cada uno de nosotros por medio de cosas muy comunes, muy sencillas, muy simples. A veces esperamos que Dios nos hable de formas majestuosas, inusitadas, cuando posiblemente Dios nos esté hablando a través incluso hasta de un niño, a través de un mensaje muy sencillo. Uno de los grandes avivamientos que ocurrieron en Inglaterra fue a través de uno de los hermanos Wesley. Este hombre, uno de ellos que era pastor anglicano, no me acuerdo exactamente si era Carlos o era Juan, la realidad es que era pastor de una iglesia anglicana, sin embargo él no estaba convertido. ¿Sabéis dónde se convirtió este hombre? Pasaba por una calle y escuchó de cantar en una casa. Estaban cantando himnos y él entró. ¿Sabéis quién era el predicador que estaba predicando? Era un minero. No era posiblemente el más elocuente, posiblemente no era el obispo de Canterbury. Era un minero. Sin embargo, Dios tocó el corazón de este pastor y se convirtió ahí mismo. Dios puede hablarnos por medio de situaciones insospechadas. Lo que sí es tener nuestros oídos atentos para cuando Dios nos hable. Moisés se fue acercando, heme aquí. Dios le habla y le dice, Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. ¿Qué lo hizo santo Moisés? Lo hizo santo Dios, su presencia, donde Dios está. El lugar donde Dios está es santo. Y debemos caminar delante de Él en santidad, como Él espera que nosotros caminemos. Dios le habla a Moisés. En el versículo 7 del capítulo 3, Él le dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Hay tres verbos muy significativos en este pasaje, algo que llama mucho la atención, y es que dice he visto.
pero el énfasis es mucho más grande en el original. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo. No le ha pasado inadvertido lo que su pueblo está sufriendo de manos de sus opresores. Dios lo ha visto, Él lo está presenciando. Dios ve lo que está pasando, lo que está sucediendo. ¿Creéis que Dios no ve hoy? Vamos a meditar luego, vamos a meditar en el yo soy. Dios sigue siendo yo soy ahora. Él lo fue en el momento de Moisés, cuando Él le dijo yo soy, se lo dijo a Moisés y nos lo dice a nosotros en la actualidad, yo soy. Por lo tanto, si Él vio lo que sucedía con su pueblo, Él también ve lo que nos sucede a nosotros hoy en día. Nuestras vidas no pasan inadvertidas a Dios. En segundo lugar dice, he oído su clamor. Así que vemos que Dios no solo ve, Dios no es ciego, ve, tampoco es sordo ni es ignorante. Y Él continúa diciendo, he conocido sus angustias. Y entonces le anuncia a Moisés el propósito de esta visitación divina, el porqué de aquella zarza ardiendo, del por qué Él estaba ahí, en esa zarza, para hablar con Moisés. Y Él le dice cuál es la razón, cuál es el motivo, en el versículo 8. Por eso he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Y ahora es cuando viene el reto, ahora es cuando viene el desafío, ahora es cuando viene la encomienda, ahora es cuando viene el mandato de Dios a Moisés. Y Él le dice, Dios le dice a Moisés, ven por tanto ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Cuando él escucha a Dios decirle eso, ¿cómo reacciona Moisés ante ese mandato de Dios? Porque no es una invitación, es un mandato. ¿Y qué dice Moisés? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Dios le podría haber respondido a Moisés, tú eres un pobrecito pastor, tú ahora mismo eres un don nadie, tú ahora mismo no vales para nada. Pero Dios no le responde. En un sentido podría haber sido podría ser que Moisés hablara desde la humildad, pero en otro sentido podría ser una expresión de su reticencia a asumir esta abrumadora tarea. Aquello le superaba, le sobrepasaba, era demasiado grande para él. Está expresando su incompetencia para cumplir el propósito de Dios. Y esto, hermanos, es con lo que nos enfrentamos cuando Dios nos llama, nuestra propia incompetencia. La obra es grandiosa. ¿Quién de nosotros puede salvar un alma si Dios no actúa? Nosotros solo podemos ser mensajeros, sembrar la semilla, pero Dios es el que tiene que dar el crecimiento. Dios es quien salva. Dios es quien redarguye el corazón. Moisés ya lo había intentado hacía 40 años, ¿os acordáis? Y fue un fracaso rotundo. El príncipe de Egipto, el hombre que se había preparado en las mejores
bibliotecas de aquella época. Quiso intervenir para salvar a su pueblo y lo único que hizo fue que tuvo que huir, hasta su propia gente le rechazaba. Y ahora se enfrenta otra vez con la misma situación, pero esta vez es Dios quien lo devuelve a Egipto. Y él dice, ¿quién soy yo? El apóstol Pablo dijo en Filipenses 4:13, ¿os acordáis que dijo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos una responsabilidad. Puedo hacer, pero Dios proporciona el poder sobrenatural por medio de su Espíritu para poder llevar a cabo lo que Él nos encomienda. Moisés, según nos dice las Escrituras, era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Pero la cuestión aquí no es quién es Moisés, sino la cuestión aquí es ¿cuál? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? La cuestión no es qué poderoso es Moisés, qué sabiduría tenía Moisés, qué capacidades tenía Moisés, qué envergadura de atraer al pueblo tenía Moisés. No, aquí la cuestión es quién es Dios, quién es el que llama. Y cuando Dios llama, Dios equipa. Dios equipa. Por ejemplo, Dios nos llama a ser testigos. ¿Y qué dice? He aquí, yo estoy con vosotros. No nos deja solos. ¿Por qué? Porque no podríamos hacer absolutamente nada. Él dice, sin mí, nada podéis hacer. Es Él, no yo. Yo solo soy un instrumento. Pero no solo Él está a mi lado, Él es el que proporciona el poder, sino que además Él da los instrumentos. Él da el mensaje. No es algo que nosotros tengamos que inventarnos, sino que el mensaje lo tenemos. ¿El mensaje cuál es? El Evangelio. El Evangelio. Y el apóstol Pablo decía, si alguien nos predica otro Evangelio que no sea este, que sea anatema. Hay solo un Evangelio. No hay muchos evangelios. No hay un Evangelio de la prosperidad. No hay un Evangelio de la liberación, aunque el Evangelio libera. Pero el Evangelio es Jesucristo, muerto y resucitado, muerto a causa de mis pecados. Ese es el Evangelio. Qué sencillo, ¿verdad? Pero qué poderoso, porque es el mensaje de Dios, no el nuestro. Dios es quien lo envía y es Dios quien estará con él. La autoridad de Moisés se basa en su llamado divino y en la presencia divina con él mientras va. Como decía antes, cuando era Moisés más joven, 40 años antes, joven, lleno de vigor, lleno de fuerza, pensó que él lo podía hacer. Ya 40 años después, ¿cuántos años tenía ya Moisés? 80 años. Es tremendo, ¿verdad? Que Dios llame a una persona de 80 años. Yo no sé cómo aparentaban aquella gente a 80 años. Yo sé lo que aparentan hoy con 80 años. No sé cómo físicamente eran aquellos. A lo mejor estaban mejor que nosotros hoy en día, con todos los adelantos, que comían otras cosas. La dieta mediterránea, por ejemplo, ¿no? Pero Dios lo llama a los 80 años. No lo llamó a los 40, lo llamó a los 80. Tal
para que Moisés nunca se creyera que fue él quien liberó al pueblo. A los 40 pensaba que él estaba capacitado para liberar al pueblo y fracasó. Hubo un momento en que Moisés se creyó muchas cosas. Cuando Dios le dijo, háblale a la roca, perdió la paciencia y en lugar de hablarle a la roca, la golpeó. No estaba glorificando a Dios. Dios no responde a la pregunta de Moisés cuando él pregunta, ¿quién soy yo? Simplemente le dice, ciertamente estaré contigo. Moisés entonces le dijo a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué les responderé? En el versículo 13. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Si es que tienes un nombre. Dios ya se había revelado a Moisés, ya le había dicho quién era. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ya se había revelado a él. Cuando Moisés le pregunta a Dios cuál es su nombre, Dios le responde, yo soy el que soy, Yahvé. Ese es mi nombre. El hecho de que Dios tenga un nombre indica que es una entidad personal. Según la Biblia, tanto el judaísmo como el cristianismo afirman que el Dios creador es una persona. No es una fuerza, no es un poder, no es una energía. Es alguien personal, alguien con quien yo puedo relacionarme. Nos permite establecer ese vínculo. Y además es inevitable tener una relación con Dios. Es inevitable porque es una persona. A menudo escuchamos a personas que han experimentado una conversión hablar de su relación personal con Dios. A partir de que han sido convertidos, dicen que tienen una relación personal con Dios. Sin embargo, ¿qué tipo de relación tenían antes de ese encuentro? Siempre tenemos una relación personal con Dios, debido a que somos personas y Dios es persona. Incluso al negar su existencia, mantenemos una relación personal con Dios, aunque sea de hostilidad o distancia. Yo estoy rechazando a una persona, por lo tanto tengo una relación con él, aunque sea una relación de rechazo. Siempre tenemos esa relación. Es inevitable, es parte de nuestra condición humana. No podemos escapar de esta conexión con lo divino. Por lo tanto, la verdadera pregunta no es si tenemos una relación personal con Dios, sino más bien qué tipo, qué calidad de relación es la que tenemos con Dios. ¿Es saludable o es de distancia? ¿Es de aceptación o es de rechazo? Ahí es donde radica la diferencia, pero la relación la tenemos siempre. Al sacar a su pueblo de Egipto, muestra que no solo es un Dios con un nombre revela el carácter de la persona, por lo tanto, sobre todo entre los hebreos, también tiene una historia.
Al buscar la esencia de Dios y lo que significa nuestra relación con Él, todo se reduce a su nombre maravilloso, que revela su excelencia y perfección. Aunque algunos críticos interpretan "yo soy el que soy" como una negativa a revelar su nombre, en realidad Dios está entregando su nombre significativo a Moisés, que será su nombre para siempre. Los nombres en el Antiguo Testamento revelan la identidad y el carácter de las personas, como el propio Moisés. ¿Sabéis? Claro que lo sabéis. ¿Por qué se le puso a Moisés el nombre que se le puso? No se le puso Sergio, ni Antonio. ¿Por qué se le puso Moisés? Porque fue sacado del agua, fue sacado del río. Y entonces se le puso Moisés. ¿Os acordáis que a Jacob también se le cambió el nombre cuando, después de luchar con Dios, qué nombre se le dio después? Israel. Así, al llamarse a sí mismo "yo soy el que soy", Dios revela de manera profunda su ser y su carácter. Y este nombre será un memorial para todas las generaciones. El nombre que Dios le da a Moisés es una revelación poderosa de quién es Él. Dios no se niega a revelar su nombre como algunos críticos piensan. Al contrario, si Dios lo que quiere es que se le conozca. Es que se le conozca. Fijaos en un detalle. Cuando Moisés se acerca a la zarza, ¿quién estaba primero allí? Dios. Cuando la mujer de Samaria llega al pozo, ¿quién estaba primero allí? Jesús. No somos nosotros los que buscamos a Dios. Es Dios quien nos busca a nosotros y obra en nuestras vidas para que nosotros busquemos a Él. Pero el que busca primero es Él. Y Él siempre ha estado buscando esa relación con el hombre. Dios ya lo demostró en el Edén. Él venía al encuentro del hombre para tener comunión con el hombre. Y Dios continúa queriendo tener relación con el hombre. Por eso bajó hasta la cruz, para reconciliarnos con Él. Dios revela su nombre de una manera significativa y poderosa. Permitidme hacer esta simple pregunta. ¿Por qué adoras a Dios? ¿Por qué le das una reverencia y un sentido de adoración que difiere de cualquier estima que le das a cualquier cosa en el mundo creado? ¿Por qué adoras a Dios? ¿Por qué adoro yo a Dios? Es fácil para nosotros amar a Dios, estar agradecidos a Dios y adorarlo por sus obras maravillosas en la historia y en nuestras vidas. Adoramos a Dios por la creación, adoramos a Dios por lo que nos da, adoramos a Dios porque nos ha salvado, adoramos a Dios porque ha derramado su Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pero la verdadera adoración surge cuando adoramos a Dios no por lo que ha hecho, sino por quién es Él. No por lo que Él nos da, sino por quién es Él, en su majestad trascendente, considerado como el ser más perfecto, sin ninguna imperfección en sus atributos, en omnisciencia y en omnipresencia, en eternidad, en trascendencia, en pureza. Él es único.
y lo adoramos por ser Él quien es. Esta reflexión nos invita a elevar nuestra adoración más allá de las meras bendiciones recibidas, hacia un reconocimiento profundo de la grandeza y perfección de Dios. Desplazamos nuestra mirada de aquello que nos da a lo que Él es. Y ahí es donde debemos de centrarnos, en adorar a Dios, porque Él es santo, porque Él es quien es, perfecto, trascendental, majestuoso. El verbo ser es fundamental en nuestro lenguaje y está en el nombre de Dios. Dios se presenta a Moisés y se nos presenta a nosotros como el eterno presente, diciendo: yo soy el que soy. Este verbo representa la continuidad y eternidad de su existencia. Dios no se define por el pasado o por el futuro, sino por su personificación constante en el presente. Algunos hacen una diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Dios dijo: yo soy el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero Él sigue diciendo: el Dios de Isaías, el Dios de Jeremías, el Dios de Ezequiel, el Dios de Miqueas, el Dios de José, el Dios de Jesús, el Dios de Pablo. Y la gran pregunta ¿es el Dios tuyo hoy? Porque Dios sigue siendo el yo soy. Él no ha cambiado. Todos experimentamos cambios en nuestras vidas. Seguramente que habréis mirado alguna vez los álbumes de vuestras fotos, ¿no? Y cuando decís: ¿quién tuviera esa edad? Bueno, la tienen los demás. Lo que ocurre es que no la tiene uno, pero los demás sí la tienen, los que la tengan. Pero la hemos tenido, ¿no? Como decía Jorge Vélez, nosotros lo que pasa es que tenemos la juventud y la adolescencia acumulada, pero la tenemos. De una manera u otra está. Pero hay cambios en nuestra vida, no solo en el físico, sino también incluso en nuestra manera de pensar. Van habiendo cambios. La vida ya no la contemplamos de la misma manera que la contemplábamos cuando éramos adolescentes o cuando éramos jóvenes. Ha habido cambios en nuestra vida, transformaciones. Nos definimos por el cambio, a diferencia de Dios, que es eterno y supremo en su ser. La diferencia entre Dios y los humanos no radica en los adjetivos. Dios es supremo, sino en el ser mismo. Solo Dios tiene ser en sí mismo, mientras que nuestro ser es transitorio y dependiente. Él tiene ser en sí mismo. Él es. Eso es lo que el apóstol Pablo les dice a los filósofos en Atenas. Él les dijo claramente: en Él vivimos, nos movemos y somos. Dios es la fuente de nuestro ser y existencia, mientras que nosotros somos limitados y contingentes. Qué hermoso es saber que nuestro Dios es el mismo, ayer, hoy y mañana. Cuando nosotros vamos cambiando,
En Él encontramos la solidez de la permanencia. En Él no hay cambios, no hay sombra de variación. En Él no dice hoy una cosa y mañana dice otra contraria. Él lo que dice hoy será lo mismo que mañana. Es cierto que algunos términos en las traducciones bíblicas nos confunden cuando dice y Dios se arrepintió. Dios no se arrepintió en la manera en que nosotros nos arrepentimos. Porque si Dios se arrepintiera, no sería el yo soy, el que soy. De alguna manera, Él tiene unos planes, unos proyectos, que nada ni nadie los podrá socavar, ni nadie ni nada los podrá romper. Lo que Él quiere hacer, lo llevará a cabo. Y no hay cambios en Él. En resumen, el ser de Dios, el soy de Dios, es fundamental para nuestra propia existencia y movimiento en este mundo. Si Dios cambiara, ¿cómo podríamos confiar en Él? Si Dios hoy fuera de una manera y mañana de otra, ¿cómo podría yo descansar en Él? Mi propia salvación de mí no depende, porque yo cambio. Un día me vengo enaltecido y voy dando gloria a Dios por la calle y voy pegando saltos. Y al día siguiente voy con la nariz arrastrando por la acera. Altibajos. Pero Dios no. Por eso mi salvación está segura, porque no depende de mí, sino depende del yo soy. Depende del yo soy, el que no cambia. Él es fundamental para mi propia existencia, para mi propio ser en este mundo. Ese ser que ayer fue de una manera, hoy es de otra y mañana seguramente que será de otra. Pero Dios no. Dios continúa siendo el yo soy. Todo movimiento requiere de algo externo que lo impulse. Entonces, incluso nuestro movimiento depende del ser de Dios. Uno de los filósofos antiguos, de donde uno de los teólogos tomaron ese argumento, decía este enreversado de palabras. El teólogo ya lo aplicó a Dios, diciendo: Dios es la causa que mueve todas las demás causas, sin Él mismo ser causado por ninguna causa. Si lo explico se va a estropear el chiste. Dios es la causa que mueve todas las demás causas, sin Él mismo ser causado por ninguna otra causa. Él es la causa principal. No existe tal cosa como la creación de la nada, porque ya había alguien antes que la creación. Los científicos hablan del Big Bang, hablan de algo ahí, y dicen incluso que se creó de la nada. ¿Qué hace la nada? Nada. Antes que la nada tuvo que haber a alguien que le diera principio a todo lo demás. Y ese es yo soy, el que soy. Termino con las palabras del apóstol Pablo en Colosenses, diciendo: en Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes,
principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. La Reina Valera contemporánea lo pone de esta forma: Él evita que se desmorone. ¿Sabéis lo que es el cubo a la rueda? El cubo a la rueda de un carro o a la rueda de una bicicleta. ¿Sabéis qué es el cubo, no? Es el centro. Y por ahí entra el eje y hace que gire la rueda. Ese cubo es lo que mantiene que la rueda gire. Si le quitáis el cubo, por mucho eje que tenga, no funciona. La rueda se desmembraría. Esa es la alarma. Entonces, ese cubo es nuestro Señor. Él es el cubo que le da consistencia a todo lo creado. Por lo tanto, hermanos, a Él sea la gloria y la honra ahora